Bueno, bon dia a tothom. Comencem la sesión. En primer lugar, quiero dar un saludo a todos los que os habéis inscrito. Desearos que estéis bien de salud vosotros y vuestras respectivas familias. Deciros que estoy, en nombre del Colegio de Economistas de Cataluña, estamos muy satisfechos de la iniciativa de esta sesión de hoy, que tiene a unos 400 inscritos, lo cual pues, realmente demuestra que tiene un interés importante entre los economistas auditores. Y además tenemos como ponentes a dos personas muy conocidas por el colectivo, que son dos grandes profesionales. En primer lugar tenemos a Carlos Puig de Travi, que como sabéis es el presidente del Registro de Economistas Auditores, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cataluña y secretario del ACCIT. También tenemos a Francisco Gracia, también conocido por todos vosotros, es presidente de expertos contables y de economistas contables, vicepresidente del Colegio de Economistas de Aragón y miembro del Consejo Directivo del REA. También a Martí García, que como sabéis es el presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio de Economistas de Cataluña, que posteriormente hará una intervención como moderador del área de... Como todos sabéis, estamos viviendo un momento de alarma sanitaria global, está afectando de una manera muy importante a la economía y está afectando de una manera muy importante a las empresas. Este efecto con las empresas no solo afecta al ejercicio 2020, es el ejercicio en el cual pues ha producido el estado de alarma, sino que también afecta al ejercicio anterior, al 2019. Y afecta en la contabilidad y afecta en la auditoría de cuentas. Por lo tanto, y habida cuenta que no hay una normativa específica de obligado cumplimiento por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sí es importante el papel que desempeñan tanto el Registro de Economistas Auditores como el papel que está desempeñando desde economistas contables. De ahí que esté el presidente de Economistas Contables y el presidente de REA, para que nos dé unas recomendaciones, unas indicaciones de cómo actuar los profesionales de la contabilidad y los profesionales de la auditoría ante este impacto sanitario y económico del COVID en el 2020, pero sobre todo las cuentas del año 2019. Empezaremos por el presidente del REA, Registro de Economistas Auditores, Carlos Puig, que va a hacer una breve introducción de la situación. Moltes gràcies, Emilio. Gràcies al Col·legi d'Economistes per poder estar aquí avui i poder parlar d'auditoria. Gràcies a Paco, que jo crec que és mig català, perquè el segon puesto que està més temps a la seva vida és a Catalunya, ja que es distribueixa a Calafell, a un poble d'aquí de la Costa Daurada, i li agrada molt. O sigui que jo diria que és la segona casa que té, és Catalunya, i és un plaer tindre'l aquí amb tots nosaltres. Bueno, doncs jo ara, com hi ha molta gent d'Espanya que s'ha apuntat, perquè hi ha 400 persones i sobretot també perquè està el Paco, doncs ho farem en castellà i així podem donar més obertura a la gent en castellà. Bueno, el primer que volia dir com a introducció és com està afectant el Covid, cómo está afectando el COVID a lo que sería a los despachos, a los auditores individuales y a las firmas, ¿no? Esto es una crisis importantísima, no me voy a extender, que esto ya todos lo sabemos. Hay sectores que son mucho más afectados que nosotros, o sea que en este sentido podemos dar gracias. Hay sectores como el comercio, el sector turístico, la hostelería, la restauración, las compañías de aviación, que han tenido que cerrar sus negocios y no pueden mantener operaciones y no se sabe cómo van a volver a reemprenderlas, y en cambio en este sentido nosotros sí que podemos ir trabajando como yo ahora diré, ¿no? Los despachos, los auditores, las firmas, tenemos dos cosas importantes. La primera es el capital humano y la segunda son los clientes.
Entonces voy a dedicarme un poco a estas dos cosas en esta pequeña introducción para ver cómo nos ha afectado, ¿no? Voy a empezar por los clientes. ¿Qué recibimos noticias que está pasando? Pues recibimos noticias que nos están viniendo algunas presiones de honorarios, algunas auditorías que eran voluntarias se están dejando de hacer, porque en otros tiempos pues sí que era conveniente y ahora tienen otras prioridades, y también hay preocupación porque sabéis que los auditores pues probablemente hemos hecho la primera factura y nos falta igual la segunda, y hay preocupación de aplazamientos de pago, etcétera, etcétera, y esto con respecto a los clientes sería la preocupación más importante, ¿no? Lo más importante, que somos las firmas de auditoría, es el capital humano. ¿Qué impactos nos ha traído esto? Pues lo primero es que estamos trabajando en teletrabajo, ¿no? Y este es el impacto más importante. Y aunque yo voy a decir que todas las firmas y todos los auditores pues nos hemos acomodado al teletrabajo, quiero decir que no es fácil. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros principalmente trabajamos en equipo, es más difícil gente que trabaja en equipo hacerlo en teletrabajo desde su casa, y luego pues tenemos una relación intensa con los clientes, a diferencia de otras especialidades de los economistas. Como sabéis, los despachos de auditores que son multidisciplinares, pues tú vas al despacho y ves muchos fiscalistas que están en el despacho y consultores, y los auditores están fuera en el cliente. Entonces esto nos ha llevado a hacer una serie de ajustes, mirar que sobre todo al trabajar en entornos más abiertos tener más seguridad, puesto que no es lo mismo que están trabajando aquí que en sus casas y con sus sistemas de internet propios. Algunos no han tenido o no tienen los sistemas apropiados y se han tenido que arreglar para poderse conectar. Y todas estas cosas, por ejemplo, hay auditores pequeños que aún no trabajan en la nube y les cuesta más coordinarse, pues estos son pequeñas cosas que nos preocupan con respecto al teletrabajo. Lo que nos preocupa también es que no se alarguen los plazos. En este sentido, quiero deciros que más o menos la mayoría de clientes, como hay una fecha que es el impuesto sobre sociedades, no nos están pidiendo alargar todos los plazos hasta el final. Nosotros creemos, y luego Paco, tú también puedes comentarlo a ver qué percepción tienes, o Emilio, pero la percepción que yo tengo y de que he consultado, incluso de nuestra firma, es que intentaremos, no nos esperaremos a los plazos máximos, que luego ya los hablaremos, que igual es hacer el informe en octubre, ¿no? Yo creo que la mayoría, por la fecha del impuesto sobre sociedades, y que esto va muy bien, ¿no? Porque cuanto antes firmemos hay menos riesgo, porque si no tenemos que hacer más hechos posteriores, ¿no? Entonces, hay otra cosa también, pues que ha pasado, que en muchos despachos tenemos gente en prácticas. Esta situación lo que ha hecho, gente en prácticas con convenios con las universidades, que tengamos prescindir temporalmente, porque es un riesgo añadido de tener más personas trabajando, y además que no las podemos enseñar, porque estas personas de prácticas vienen a aprender, y estando en su casa solas es mucho más difícil que cuando trabajaban en equipo en casa, ¿no? Estas son las cosas que yo creo que nos hemos podido salir la mayoría de firmas, y nos preocupa un poco qué eficiencia vamos a tener, y si no nos vamos a retrasar mucho, y si tendremos algún problema de obtener de evidencias al final, pero bueno, lo intentaremos resolver, ¿no? De cara a otros aspectos ya como firma, pues lo que hemos tenido que hacer la mayoría de firmas y despachos es adaptarnos a las condiciones de seguridad laboral, es decir, con protocolos de entrada, con cursos de prevención de riesgos a los empleados, guardar las distancias, tener geles. Esto, lo que hacen todas las empresas, pues lo hemos tenido, pero además añadidamente que cuando nosotros estamos ahora enviando gente a los clientes, tenemos que hacer certificados específicos, tenemos que saber si las condiciones en las cuales estarán nuestros empleados en los clientes son las óptimas y le dan la seguridad. Esto es otro aspecto añadido que también nos impacta, ¿no? Desde el punto de vista técnico, como hablaremos durante este desarrollo de cómo nos movemos, no me voy a extender, pero lo que estamos siguiendo, recomendaciones del REA, todas las publicaciones para ver cómo nos impacta desde el punto de vista técnico, ¿no? La parte financiera de los despachos también
estamos preocupados. Lo que hemos hecho es buscar muchos la financiación, ya sea interna, externa. Estamos reduciendo gastos, esto es lo que me comenta la mayoría de despacho. Hemos de vigilar las contrataciones, las nuevas inversiones, como todas las empresas que están atravesando en esta situación. Entonces yo diría que lo más preocupante es intentar de acabar nuestros trabajos y tener las evidencias necesarias para poder emitir nuestros informes y que no nos salga muy perjudicado la eficiencia, es decir, que tengamos la misma rentabilidad o un defecto en rentabilidad que no sea preocupante. Y la preocupación es qué pasará la temporada pasada, cómo nos afectará esto a nuestro nivel de ingresos. Esta es una preocupación que nos transmiten, porque es evidente que se perderán algunos trabajos y sobre todo consultoría. No me siento más, pero como introducción para ver en el entorno que nos movemos. Bueno, gracias, Carlos. Más que una introducción ha sido como una ponencia, porque has resuelto muchas de las cuestiones y problemas que nos habían planteado muchos colegiados. Paco, es tu turno. Bueno, pues, bon dia a tothom. Moltes gràcies al col·legi, Martí, Emilio, Ramón, por la seva invitació. Buenos días. Como siempre, encantado en estar, como bien decía Carlos, en un colegio que le tengo tanto afecto por tantos motivos profesionales y personales. Bueno, yo la verdad que Carlos lo ha dicho bien, desde el ámbito de auditoría, de contabilidad pasa un poco lo mismo, ¿no? La auditoría, cómo no va a tener efectos en el año 20, lo que está pasando es una crisis motivada por una situación sanitaria de la gravedad que todos conocemos. La gravedad, lógicamente, como también todos sabemos, pues ha supuesto unas consecuencias económicas que la contabilidad recogerá, por supuesto, y desgraciadamente, en el año 2020. Y es verdad que se han abierto ciertos debates en respecto al efecto que estas circunstancias económicas pueden tener en las cuentas del año 19. Bueno, yo creo que es un poco el momento pues, no de disipar, porque todo esto es muy opinable. Luego comentaré, yo creo que es probable que el ICAC, el próximo ICAC, saque alguna opinión, alguna herramienta contable respecto de los efectos en el 19 de los hechos económicos acaecidos con posterioridad y ligados al COVID. Y aquí estamos entre todos pues, tratando un poco de dar luz a las situaciones contables que, como digo, están ligadas a esta situación tan desgraciadamente novedosa como es los temas económicos relacionados con el COVID. Hay temas muy interesantes. No todos sabemos que la interpretación de la norma de hechos posteriores se ha puesto en primera posición en cuanto a su relevancia. Le dedicaremos luego un rato a ello. En el Consejo, en ECE, estamos, en fin, dedicando tiempo a poder dar, en fin, una interpretación lo más consensuada posible entre los compañeros que estamos interviniendo. Creo que hoy puedo hablar no solamente mío, sino de la corporación y de ECE respecto de los temas de contabilidad y básicamente de hechos posteriores. Y bueno, y luego lo iremos desarrollando. Así que agradecer mucho a todos. Me alegra mucho también estar con mis compañeros del REA, Emilio y Carlos, también con mi compañero en expertos contables, Martí, con quien también pasamos un montón de horas de trabajo en el desarrollo de la profesión contable junto con otros compañeros. Así que encantado de estar con vosotros y en fin, muy agradecido, insisto. Bueno, muy bien, si os parece ahora vamos a entrar en el turno de las cuestiones más concretas con el presidente del REA, Carlos Puig, y luego Martí García transmitirá las preguntas recibidas de muchos colegiados y otras que se reciban ahora en cuanto al aspecto contable a Paco Gracia. Empezando por la parte de auditoría, Carlos, han llegado preguntas de compañeros diciendo, bueno, vamos a ver, aparte de lo que es la organización del despacho, que tú lo has explicado detalladamente y bien, no sé si quieres añadir algo más, en los aspectos prácticos del trabajo del auditor, ¿cómo le afecta el COVID-19? Bueno, yo más en los aspectos prácticos ya lo hemos dicho, que es el teleproceso y el teletrabajo. Y entonces yo creo que nos estamos saliendo bien. He explicado un poco que algunos auditores pequeños que igual no trabajan en la nube tienen más problemas, los auditores más grandes, aquí no se salva nadie, todos tenemos problemas. Los grandes tienen unos problemas, los pequeños unos y los otros y los medianos otros. Es decir, también hemos de comprender
que la auditoría de un cliente grande tiene mucho más problemas de comunicación porque tiene mucha gente que igual están en ERTES o no trabajando y es más difícil coordinarse en un trabajo más grande que en uno pequeño, ¿no? Y los pequeños a veces tienen menos medios. Estos son Yo lo que quería decir, si te parece, Emilio, es decir, ¿qué lecciones hemos aprendido en estos 2 meses que estamos trabajando? Y lo que nos estamos dando cuenta y lo que me cuentan la mayoría de auditores. Pues yo diría que hemos aprendido lo siguiente, que somos capaces, que es muy importante, de trabajar en teletrabajo. Esto lo que nos va a cambiar es el futuro. Es decir, yo creo que nos hemos dado cuenta que podemos ser eficientes, que podemos comunicarnos con los clientes y nos pueden traspasar documentación los clientes en una forma mucho más ágil y mucho más a través de los medios electrónicos que lo hacíamos antes. Y esto, primero, que hemos podido afrontar el futuro y nos hemos anticipado, porque si no, esta revolución no hubiese pasado. Esto es una lección aprendida que es muy positiva y que nos va a cambiar la profesión. Yo creo que la va a hacer más moderna y más adaptada a los tiempos actuales. Esta es una lección. La segunda lección es Claro, que... Carlos, antes de que sigas, ¿eso quiere decir que se dedicarán menos horas a los trabajos de auditoría por el teleproceso? Es evidente que estas lecciones que hemos aprendido vamos a ahorrar en eficiencia. Es decir, esto hay que aprovecharlo y cuanto mejor lo aprovechemos, sabremos, es decir, si ahora nos transmiten los datos electrónicamente, pero no solo podremos ahorrar tiempo nosotros, sino nuestros clientes, que este beneficio es mutuo. Y yo lo quiero traspasar, es decir, ahora se están dando cuenta los clientes que nos pueden traspasar la información por medios electrónicos, porque también han tenido que cambiar un poco sus sistemas y que incluso el coste de soportar una auditoría para los clientes es menor. Esto es una lección muy aprendida tanto de los auditores como nosotros. También nos hemos dado cuenta que los profesionales que tenemos han respondido, es decir, que han sido capaces de enfrentarse a esta situación, alinearse con la empresa de auditoría donde trabaja, apoyarnos y apoyar a los clientes. Esto es una lección de comportamiento profesional de los profesionales que la agradecemos enormemente. Pero lo que diría también que lo que hemos hecho un curso intensivo de ser empresas más ágiles, de ser empresas más orientadas a la tecnología, de ser orientadas a la creación de valor y que todo el equipo humano trabaja para aportar ideas. Que esto es un poco, si alguien entiende un poco de informes integrados, yo creo que hemos introducido el pensamiento integrado en las firmas de auditoría. ¿Qué ha hecho todo esto? Acelerar el cambio. Yo creo que había una frase, no me acuerdo quién la decía, el cambio nunca generalmente fracasa por hacerlo demasiado temprano, sino que generalmente fracasan los cambios por hacerlo demasiado tarde. Esto, yo creo que el COVID lo que hará es solucionarnos esto y sobre todo que estamos cambiando nuestras firmas y yo diría que hemos de entender que los éxitos que hayamos conseguido en el pasado no van a ser los del futuro y los cambios que estamos haciendo ahora nos hacen acometer el futuro con muchas más probabilidades de éxito. Carlos, una pregunta. Un auditor que llega ahora a una empresa a auditar, ¿qué es lo que tiene que mirar que antes no miraba para evaluar el efecto del COVID en la formulación de las cuentas del año 19? Bueno, mira, yo ahora te voy a... Mira, ¿qué es lo que voy a referirme a un documento que hizo COESA, que es la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditoría, y dice, señores, bueno, vamos a ver, esto del COVID a los auditores en qué les impacta, ¿no? Y impactan 4 cosas. Primero, en obtener la evidencia apropiada. Esto, es decir, antes se obtenía la evidencia de una manera y ahora igual algunas evidencias las tenemos que obtener de otra manera diferente. Este es lo primero y entonces nos va a cambiar los procedimientos. Es decir, habrán casos que no podrás hacer la toma de inventario físico. Entonces tendrás que hacer otra cosa. Entonces esto es un impacto, ¿no?
una cosa que impacta, y yo creo que es la que impacta más de todo este tema de COVID, porque luego nos explicará Pago que al ser un hecho posterior tipo 2, lo que sí que puede impactar como hecho posterior tipo 1 es empresa en funcionamiento. El principio de empresa en funcionamiento es lo que sí que no es tipo 2. Si la compañía está y va a entrar en liquidación, se ha tomado la decisión o posteriormente ya está en un concurso de liquidativo, los estados financieros no se pueden formular con empresa en funcionamiento. Este es el tema más importante que exige la evaluación, primero de la compañía y segundo de los auditores. Otro tema en el cual implica mucho más trabajo de los auditores son los hechos posteriores. Como comprenderáis, esto es un hecho posterior nuevo de una capacidad y una magnitud importantísima. Si leéis la circular 102 del REA, veréis los impactos que tiene, que todos lo sabemos, en interrupción de cadenas de producción, en disminución de ventas, en cambios de clasificación de activos, en todo lo que queramos, ¿no? Entonces, esto es una nota en los hechos posteriores, pero lo que hay que hacer es evaluar los impactos y el auditor tiene que comprobarlo, aunque sea un hecho posterior tipo 2, porque impactan las cuentas en la revelación, ¿no? Y yo diría que el cuarto es que todos estos hechos que se producen y estas implicaciones que se transmitan y se revelen adecuadamente tanto en las cuentas anuales como en el informe de gestión, como en el estado de información no financiera, y nosotros lo hemos de comprobar, ¿no? Pues todo esto lo que ha hecho es incrementar el riesgo para los auditores. Hemos tenido que replanificar todas nuestras auditorías para incorporar este nuevo riesgo y hacer estos análisis. Es más trabajo, evidentemente, esto implica más trabajo, y también, y lo que más implica es otra forma de operar, ¿no? Que ya lo hemos dicho, que es el teletrabajo. Carlos, ¿y cómo afecta el informe del auditor? Vamos a ver. Estos son una de las cosas que siempre nos preguntan más, y esto podemos... vamos a ver. Lo importante es la empresa en funcionamiento. Y este es que no tiene que decir, pero esto es claro porque los efectos son directos, ¿no? Si la compañía que está en liquidación presentan como empresa en funcionamiento, esto es una opinión adversa, y es así de sencillo porque no lo puede formular en estas condiciones, ¿no? Otra cosa importante es que no lo revele bien, que no revele los factores de riesgo, y los factores que palían el riesgo de empresa en funcionamiento, los factores mitigantes y los factores de riesgo, ¿no? En este caso, si hay una falta de información, pues tenemos una salvedad por omisión de información, una salvedad de incumplimiento de principios contables. También puede afectar en que si nosotros está todo bien revelado, pero creemos que hay un riesgo importante de cara a la empresa en funcionamiento, podríamos tener el párrafo en la sección de incertidumbre de empresa en funcionamiento. Y estos serían más o menos los 3 efectos relacionados con empresa en funcionamiento. Pero ¿qué más cosas ocurren, no? Aquí, con esto, como es un efecto tan enorme, que luego veremos cómo se está, yo creo que tanto el REA como la otra corporación pues han hecho ejemplos, ¿no? De lo que se está pasando en las compañías cotizadas, ¿no? Pero cosas que pueden pasar, una, evidentemente, lo normal, es que, y esto sí que quería decirlo, hay algunos países, como son Francia, Bélgica, Grecia, no sé si Portugal, que han obligado que las compañías tengan una nota sobre el COVID. España no es el caso, pero que hay ciertos países que han obligado, quiere decir que lo consideran importante, ¿no? Esto lo quería decir porque uno de los problemas que tienen los auditores es ver que la transparencia en el cual los administradores revelan estos hechos en las cuentas anuales sea correcta, que no se oculte información, que no se revele adecuadamente, que se oculten impactos. Pues esto en otros países han dicho, oye, señores, este es un tema de importancia y ustedes lo han de poner en las cuentas anuales como los que he dicho ya ahora, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué puede impactar? No, hay algunos auditores que consideran que el tema es tan importante para los usuarios
cuando un tema es importante para los usuarios, aunque esté revelado, si el auditor lo considera, ¿qué hay que hacer? Pues poner un párrafo de énfasis, ¿no? Este párrafo de énfasis generalmente se redacta muy sencillamente, haciendo referencia a la nota donde se explica la situación, y diciendo que esto no afecta a la opinión, que no es una salvedad ni nada. Dependiendo de las circunstancias, si la evaluación de los efectos ha requerido un trabajo importante a los auditores porque puede tener muchos impactos en el futuro, se puede incluir o un ANRA o una cuestión clave. Y esto sería otra manera que hay que redactarlo y ver, oye, cuáles son el tema en cuestión y qué procedimientos ha hecho el auditor para evaluar este tema, porque considera que es un efecto que puede llevar a una incorrección material, ya sea de presentación o de lo que sea, y entonces se puede también incluir o una cuestión clave o un ANRA dependiendo de la entidad, ¿no? En algunos casos también podemos tener limitaciones al alcance. Imagínate que tenemos problemas de obtención de evidencia. Pues entonces no habrá más remedio que dar una salvedad por limitación al alcance. Y yo diría que estos son los impactos. El REA en la comunicación 102 tiene también un esquema que te va pasando y te dice, oye, si hay empresa en funcionamiento, esto, si crees que has de hacer un ANRA, haces esto, si no es un ANRA y quieres hacer un párrafo de énfasis, esto, y si no has de hacer nada, no hagas nada. También quiero decir que puedes emitir un informe en las actuales circunstancias, depende del cliente, sin ANRA, sin párrafo de énfasis. Lo normal es que casi todas las sociedades tengan una nota del COVID. Yo he visto alguna que no lo tiene, porque si tú tienes una sociedad que solo tiene dinero en caja y capital, pues el COVID no sé si le va a poder afectar mucho, igual podías plantearte que no digan nada, ¿no? Y si no tiene problema de actividad o lo que sea, ¿no? Pero lo normal es que siempre haya una nota de hechos posteriores con el COVID. ¿Qué implica todo esto para el auditor? Pues mira, que leeros muy bien la 560, que es la norma de hechos posteriores, leeros muy bien la 570, no iros que a veces las corporaciones intentamos ayudar mucho a los auditores diciéndole, oye, mírate el párrafo 12. No, oye, hay que leerse toda la norma y déjate de mirar el párrafo 12, léete toda la norma si tienes un problema, individualiza el caso, como nos dirá Paco, que para analizar un caso te lees la NIC 10 de arriba abajo y no vayas a leerte el párrafo 7. De esto sí que estoy en contra, porque al final los auditores somos más, hacemos cosas más que no y sabemos pensar. Entonces lo que hay que hacer es leerse la 560, la 570, leerse si tú tienes una opinión modificada, pues leerte la 705, si vas a incluir un párrafo de énfasis, leerte la 706, y también puedes tener efectos con la otra información, que con el informe de gestión, con lo cual te tienes que leer la 720. Y no me extiendo más para no apabullar, pero yo creo que una idea general, la recomendación es, señores, ante cada caso que tengan, léase la norma adecuada para cómo actuar y también llamen a la corporación que le ayudaremos. Muy bien, Carlos, gracias. Una cuestión, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que tiene previsto hacer desde la corporación que tú presides para ayudar a los auditores en esta fase que estamos? Bueno, lo que estamos haciendo es resolver las consultas que nos llegan cada día, que son muchas, que te puedo decir más o menos lo que les preocupa, que el otro día lo pregunté, qué son las cosas que les preocupan y que es lo mismo, porque a veces cuando nos transmiten cosas que les preocupan, nosotros pues vamos al ICAC, se lo consultamos, le decimos, oye, que esto preocupa a los auditores y no se puede cumplir, ¿no? Un poco te diría que lo que les preocupa a los auditores, lo que nos llaman, nos dicen, oye, ¿cuándo tengo que redactar un párrafo de énfasis? ¿Cómo lo tengo que redactar? Entonces, estas cosas, lo que hace la corporación es resolver la consulta, ¿no? También nos preguntan qué efectos tiene el COVID en las situaciones particulares de cada cliente para trasladarlos tanto a la carta de manifestaciones como a las comunicaciones con los órganos de gobierno. Yo creo que estos documentos, en la mayoría de los casos, tienen que hacer una referencia
tienen que hacer una referencia a la situación del COVID. Entonces nos los preguntan y les decimos, hombre, esto lo has de poner en este sentido, en este otro, y también os lo digo que para resolver estas cuestiones te has de leer para la Carta de Manifestaciones la NIA 580 y para las de los órganos de gobierno te has de leer la 260 o si tienes un problema de control interno la 265. Pero que esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta, que las comunicaciones al gobierno en la Carta de Manifestaciones tienen que incluir temas relacionados con el COVID, ¿no? Otra cosa que se preocupan los auditores y nos preguntan y les ayudamos es el incremento en el riesgo de fraude. Es decir, esta situación es muy importante. Pensar que pueden haber directivos que no están en la empresa con la misma dedicación. En estas situaciones lo que sería la racionalización de las conductas es diferente. Puede dar iniciativas a ingenio, lo vamos a decir así, inventivas, ingenio, ¿no? Entonces, todas estas cosas en las cuales también disminuye el control de las compañías auditadas, pues pueden dar origen a fraude y esto implica que tenemos que hacer unos análisis de riesgos más potentes con respecto a la evaluación del riesgo de fraude, ¿no? Luego también lo que les preocupa bastante en algunos casos las auditorías de grupos. Estas son mucho más complicadas dependiendo los componentes si tienes fuera del país con otras situaciones, con COVID antes de la formulación de las cuentas y cómo te impacta, ¿no? Y sobre todo cuando tienes problemas de evidencia con los componentes, ¿no? Las preocupaciones que también les afectan son la documentación y los 60 días. ¿Qué está haciendo el REA? Pues cada vez que tenemos un problema de este tipo, pues lo transmitimos con una consulta al ICAC, ¿no? Lo de los 60 días es un tema que ha preocupado, está parcialmente resuelto solo en el caso de que el 60 días pues caiga en lo que sería el periodo de alarma, entonces se dice que se va a tener en cuenta. El ICAC lo que ha hecho es decir, oye, esta es, como puede ser una causa de fuerza mayor, pues lo vamos a tener en cuenta. Nosotros creemos que en estos casos, porque para que tú tengas una infracción, hay dos cosas. Una es lo que se llama el elemento objetivo, es decir, oye, no he podido cumplir con esto, con los 60 días. Y otra cosa es la culpabilidad. Para tener culpabilidad tienes que tener una voluntad de hacer la infracción. Y en este caso, como son causas de fuerza mayor, pues yo creo que en estos casos el ICAC ya se ha manifestado que estas situaciones pues las tendrá en cuenta debido al tema del COVID. Entonces, estas cosas lo que hace la corporación es, sobre todo, estar en contacto con ICAC. Otro tema que se ha puesto ahora de manifiesto, que estamos trabajando en él, que creo que fue antes de ayer, que resolvió una consulta que le habíamos planteado, es con respecto a la firma electrónica. Esto de la firma electrónica nos plantea problemas porque la consulta del ICAC dice que ha de ser lo que se llama una firma reconocida, y la firma reconocida exige una serie de pasos, porque hay dos clases, la avanzada y la reconocida. La avanzada, para que nos hagamos una idea, es la que tenemos casi todos cuando vas a la moneda y timbre y te dan la firma, ¿no? Pero esa firma parece que no es, y lo que sería la firma reconocida es, por ejemplo, la del DNI electrónico, que la pasas en un lector, o vas a la moneda y timbre y te dan una tarjeta encriptada y la pasas en un lector. Y esto, ¿el problema cuál es? Uno, que el DNI electrónico a veces se desfasa o se caduca. Y entonces, ¿qué pasa si caduca ahora y no podemos renovarlo? Pues no podemos hacerlo. Y luego que la fábrica de moneda de timbre pues está cerrada y no puedes coger las tarjetas. Entonces no hay más que si se quiere firmar electrónica, que esto yo creo que es uno de los casos, porque hay una ley que regula la validez de las firmas electrónicas que dice que las firmas cualificadas, es decir,
las firmas que no sean reconocidas no se puede dudar de la validez. Entendemos que estos temas nosotros los estamos tratando con el ICAC para ver que no afecten sobre todo a los pequeños y medianos auditores que tienen más problemas, ¿no? También estamos hablando de la formación continuada. Sabéis que hicimos una consulta, le transmitimos la preocupación de que ahora es mucho más difícil. Vamos, los cursos presenciales están prohibidos, ¿eh? Luego sí que hay muchas alternativas, sobre todo los colegios de economistas que tienen una variedad, incluso el consejo de cursos online, que tienes mucha variedad, pero el problema no es este. El problema no es que haya variedad de cursos, es que tal como las compañías se preocupan de lo suyo, los auditores estamos preocupados de nuestro trabajo. Entonces yo creo que como hay muchos periodos de gracia, yo creo que ha de haber un periodo de gracia. La consulta del ICAC nos dice que va a tener en cuenta todos estos hechos porque es consciente de la problemática, pero no lo que estamos hablando con el ICAP para que nos guíe un poco más de cuál es, vamos a ver, para ser claro, cuántas horas tenemos que hacer de formación este año, si hemos estado una serie de meses con este problema, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el REA, Emilio, contestando a tu pregunta, es nos llegan todas las inquietudes de los auditores, las que podemos resolver nosotros, hablamos con ellos y las resolvemos, hacemos documentos, y las que son ya que interviene el regulador, nos ponemos enseguida en contacto con el regulador y tenemos una relación muy fluida, que lo sabes tú, Emilio, y lo sabes tú, Paco, y además lo pudisteis comprobar en la conferencia que Paco y yo estuvimos hace unos días con el presidente del ICAC, las relaciones que tenemos y vemos que la predisposición del ICAC es a intentar paliar todos estos efectos porque es consciente de la dificultad en la que nos encontramos. Carlos, una cuestión última para acabar esta primera etapa. ¿Cómo afecta el COVID y estas disposiciones normativas que han surgido a raíz de la promulgación del estado de alarma en cuanto a los plazos de los informes de auditoría? Vale. Bueno, esto ya, porque muchas cosas son Paco, si acaso me corriges, porque es porque está regulado más por la presentación de cuentas, que es lo que marca todos los plazos, que no el auditor, ¿no? Pero vamos a ver, el tema, yo diría, estamos nosotros en un estado de alarma que acaba el 24 de mayo, que es la última información que tenemos, ¿no? Entonces, si acaba el plazo del estado de alarma el 24 de mayo, quiere decir que las cuentas tendrían que formularse 3 meses después. Esto ahora estoy dando los plazos máximos, porque la gente está formulando cuentas ahora y entonces ya te riges por lo que está regulado, ¿no? Pero yo los plazos máximos para movernos, ¿no? Si el 24 de mayo acaba el estado de alarma, el plazo máximo de formulación de cuentas es el 24 de agosto. Si tenemos en cuenta que la gente formula el 24 de agosto, tiene un mes para legalizar los libros, enviarlos al registro mercantil, que sería el 24 del 9. Nosotros tenemos, por la ley de sociedades de capital, un mes desde la formulación de cuentas. Quiere decir que si han formulado el 24 de agosto, el auditor tendría que emitir, le podrían exigir emitir el 24 del 9. Si le dicen, has de emitir en el plazo 24 del 9. La aprobación de las cuentas por la Junta, 3 meses después de la formulación. Si se ha formulado el 24 de agosto, pueden hacer la Junta para aprobar las cuentas el 24 del 11. Y el depósito de cuentas en el registro mercantil, el 24 de diciembre, que es un mes después. Y estas serían todos los plazos en los cuales el informe de auditoría se puede mover, porque te pueden exigir que sea un mes más tarde de la formulación, pero también te lo pueden alargar si la Junta la atiende más tarde. Y esto depende más de contractualmente, tú te puedes mover en estos plazos, pero del compromiso contractual que tú tengas con tu cliente. Y no sé, Paco, yo creo que más o menos los plazos estarían así, ¿no? Sí, correcto. Antes de dar paso a la parte de contabilidad que va a moderar Martí García, y dado que queremos finalizar esta sesión a las 1:30,
Carlos, ¿quieres añadir algo más? No, ¿Cuánto a la parte de auditoría? No, hombre, yo creo que no. Es decir, que lo que quiero añadir es que sobre todo estamos viviendo unos momentos que son difíciles, y pero son difíciles para todo el mundo, que los auditores, sobre todo, hay inquietudes. Por ejemplo, nos cuentan cosas, Paco, ya lo sabes tú, que hay algún auditor individual que dicen, oye, que si me pongo enfermo, ¿qué pasa en auditorías obligatorias? Pues tendrá que ir el suplente. Pero oye, ¿qué pasa al suplente si se le acumula el trabajo? Porque entonces hay cosas, muchas así, de temas de estos que pasan cada día que no nos da tiempo explicar ahora. Otra cosa que me decían es, oye, ¿qué pasará? Como os he dicho antes, el 24 del 11 es el plazo de aprobación de cuentas. Imagínate que los informes de auditoría se hacen posteriormente a septiembre. ¿Qué pasa? Pues en el modelo 0203 pues incluiremos muchos menos informes que el año anterior. Bueno, pues esto es así. De esta situación tan compleja se desprenden tantos temas aislados y tantos particulares que vamos recogiendo todas las inquietudes que nos van diciendo los auditores y intentando darle respuesta. Y sobre todo para que, sobre todo el mensaje es, ante cualquier problema, llamar a la corporación o al Colegio de Economistas o al REA Cataluña. Si es contable, tenéis un servicio, que esto os lo venderá Paco y no yo, pero tenéis un servicio excelente en los economistas contables y en los colegios. Entonces yo creo que tanto los colegios como los registros tenemos que estar al servicio de los profesionales que están con problemas, y en esto estamos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos has dado una visión muy global del tema de auditoría. Sin duda surgirán más problemas, pero continuamos haciendo más webinars de este estilo. Y yo doy la palabra ya para tratar la cuestión, el aspecto desde el punto de vista contable del COVID-19 al presidente de la Comissió de Comptabilitat de Catalunya, Martí García. Moltes gràcies, Emili. Bon dia a tothom, buenos días a todos y gracias por estar en este acto conjunto. Paco, yo sufría porque me veía ya sin tiempo después de la intervención de Carlos, pero bueno, Emilio ha alargado media hora más, por tanto, yo creo que igual tenemos tiempo para todo. Bueno, entremos en materia en todo caso. Más allá de la discusión sobre esos latinajos que utilizan los abogados sobre el pacta sunt servanda y el rebus sic stantibus, lo que es cierto es que esta situación ha provocado pactos entre arrendadores y arrendatarios de suspensión temporal, de carencias, de bonificaciones o descuentos de pago de arrendamientos, y eso plantea un problema contable. Correcto, así es. Así es. Bueno, quiero aprovechar esta primera pregunta que me realizas, Martí, para comentar a todos los compañeros que las preguntas las hemos preparado entre Martí y yo, y un poco recogiendo algunas de ellas que habían sido formuladas a la jornada que se ha referido antes Carlos con el presidente de IRICAC. Con el presidente de IRICAC se abordaron asuntos más de tipo general, no tanto de tipo muy concreto, y entonces nos ha parecido oportuno entre Martí y yo pues recoger algunas de las cuestiones que fueron formuladas en aquel momento para darles ahora respuesta. También hemos comentado en sede de EC que como los temas de contabilidad que más nos preocupan pues están permanentemente al tanto y estamos reflexionando sobre ellos, y es verdad que hay matices que nos hacen cambiar, no sé si de cambiar de opinión, pero en fin, poner más el acento en una cosa que en otra. Ya adelanto a los compañeros que lo que hoy vamos a comentar lo recogeremos en un documento desde EC. También le añadiremos alguna otra cuestión que desde el REA nos han preguntado, luego me referiré a ella rápidamente. Por lo tanto, quiero decir que lo que yo vaya a decir aquí, que se sepa que además de que lo digo, vamos a preparar un documento para tener una cierta pista de cuál es nuestra opinión respecto de estos temas, digamos, que pueden afectar al COVID. Y efectivamente, está pasando, no solamente por acuerdo entre las partes, arrendador y arrendatario, sino también incluso por aplicación de los reales decretos que se han ido aprobando, ¿verdad?, en cuanto a la reducción, bien sea moratoria o bien sea suspensión, de contratos de arrendamiento establecidos entre los grandes tenedores, así se han definido, ¿verdad?, y los arrendatarios, y cuando concurran una serie de circunstancias. Quiere decirse que el COVID, es verdad, nos ha puesto de manifiesto una circunstancia que
que ya existía antes y por lo tanto, claro, como ya existía antes, pues tenemos documentación contable, como el compañero que nos hace la pregunta ya nos ¿verdad, Martí? Nos sitúa dónde está la respuesta. Y efectivamente, como bien decía el compañero que formulaba la pregunta, hay ya dos consultas, una del año 2011 y otra del año 2013, en la que el ICAC respondía sobre esto. El año 2011 era una consulta relativa al periodo de carencia que, como sabemos, muchas veces establecen en los contratos de arrendamiento, es decir, firmo ya, pero pagaré dentro de unos meses, una especie de incentivo, ¿verdad?, para hacer más atractivo el contrato de arrendamiento o el pacto de arrendamiento. Hay también en el año 2013 una consulta respecto a rentas escalonadas, es decir, contratos de arrendamiento que no se pagan de forma lineal, sino que tienen un cierto escalonamiento, bien al alza o bien a la baja. Y ambas consultas, y en mi opinión, ya adelanto la contestación, plenamente aplicables a las reducciones, moratorias, suspensiones que hoy se puedan acordar, son respondidas con la misma base, que es que la reducción debe de extenderse en cuanto a su reflejo contable a lo largo de la vigencia del contrato de arrendamiento. O sea, no estaría correctamente contabilizado lo que a lo mejor se nos podría ocurrir de una forma intuitiva rápida: si no hay alquiler, no hay gasto. No, pues no es correcto, ¿eh? Este menor gasto se debe de extender y de reflejar de forma uniforme en el periodo de contrato de arrendamiento, ¿eh? De forma que si voy a dejar de pagar 2 meses, por poner un ejemplo, ese ahorro no es ahorro del ejercicio en el que lo pago, sino que será ahorro desde ese momento hasta que finalice el contrato de arrendamiento. Quiere esto decir que hay que reflejar un cierto gasto contra un cierto pasivo que iré cancelando con las cuotas de alquiler que vaya pagando en el futuro. De forma que el reflejo de las cuotas de alquiler será uniforme en todo el periodo de contrato de arrendamiento, ¿eh? Esta circunstancia está siendo un poco recogida en este momento. Animo a entrar en el blog. Sé que mi compañero y amigo Gregorio Labatut me va a dejar que lo mencione. El lunes de esta semana, Gregorio ha puesto un ejemplo en su querido y muy seguido blog respecto de unas reflexiones que ahora mismo el IASB está realizando respecto de la norma de arrendamientos número 16. Como bien sabemos todos, esta norma no es aplicable en España para las entidades individuales ni para los grupos que no cotizan, pero la reflexión sí que viene un poco al caso, porque está reflexionando un poco el IASB respecto de esta IFRS y respecto a los temas del COVID, de forma que las reducciones que se pactaran en aquellos contratos contabilizados como arrendamientos financieros, sabemos que la NIF 16 registra todos los arrendamientos como financieros, en función del clausulado, ¿verdad?, de este pacto, podría ser menor gasto del ejercicio en función de que el pacto estuviera o no recogido en el contrato inicial, o que fuera un menor activo y un menor pasivo y en consecuencia un menor gasto a reconocer en años posteriores, de la misma forma que se ha reconocido en estos dos BOICA, ¿eh? Por lo tanto, como conclusión, el ingreso por no pagar distribúyase en el contrato de arrendamiento. Muy bien, estamos recuperando en definitiva un poco aquel principio contable tan denostado de la correlación de ingresos y gastos, en definitiva. Pues claro. Aparte del devengo. Efectivamente, muy bien, Martía, así es. En la consulta de periodo de carencia nos dice el ICAC, oiga usted, una cosa que parece que es lógica de todo punto, oiga usted tiene un derecho de uso desde el momento en el que entra, ¿eh? Más allá de que usted empieza a pagar dentro de 2 meses. Por lo tanto, usted reconozca el gasto en todo el periodo, entendiendo como inicio este momento en el cual usted tiene derecho del uso y extienda el gasto uniformemente a lo largo de todo el año. Esto, por supuesto, lo decía la consulta, Martí, tiene consecuencias fiscales. Claro, evidentemente, la ley de impuestos sociales, como todos sabemos, se pliega a la norma contable, la norma fiscal, y base imponible es resultado contable. Por lo tanto, este gasto es plenamente deducible y pongo sobre la alerta que esta consulta, aunque no se dice, pero se sobreentiende, afectaría a gasto y también a ingreso. Luego, por lo tanto, cuidado, aquellos arrendadores que pues pueden tener ahí un impacto en el ingreso contable por arrendamiento no cobrado. Muy bien, gracias, Paco. Te transmito otra pregunta que tiene que ver con la práctica anterior al Plan General de Contabilidad del 2007, que era la activación de gastos, ¿no? Nos preguntan si creemos que, haciendo uso de la NIC 38, dice quien formula la pregunta, pueden activarse los gastos extraordinarios incurridos y que se incurran
en razón del COVID-19. Claro. Bueno, esta pregunta que también con Carlos, ¿verdad? En su día la comentamos y menciona a Carlos por dos motivos. No porque la comentamos, bueno, esta y todas, pues Carlos y yo estamos en pleno contacto permanentemente, tanto por el REA como desde el Consejo, para tener coordinados las actuaciones de auditores y de contables, por supuesto. Pero la respuesta sería, por ir un poco a lo esencial, que lo diré ahora, la respuesta es que, en nuestra opinión, desde el punto de vista del Plan General de Contabilidad, de la definición de activo de marco conceptual y desde el punto de vista de los demás internacionales, estos gastos no proceden a ser activados, sencillamente porque no obedecen a la definición de activo del marco conceptual y, por supuesto, del mismo concepto recogido en las normas internacionales. Por lo tanto, la respuesta sería que no, el gasto es gasto y aunque es verdad que tendrá unos impactos muy relevantes en el año 2020 por todos los gastos que no puedan ser asumidos por la caída de los ingresos, más deterioros que haya que ir registrando, es verdad que tenemos un impacto muy relevante en las cuentas del 20. El compañero hacía esta pregunta no tanto también como una propuesta contable, sino ante la preocupación que el propio compañero señalaba en la consulta respecto de los efectos en las empresas mercantiles legales de causas de disolución. Por acumulación de pérdidas. Claro, efectivamente, sabemos todos que el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital pues obliga a los administradores a convocar una junta pues para reequilibrar el patrimonio y, si así no fuera posible, pues a disolver y liquidar la compañía. Por lo tanto, si estamos hablando de que hay que hacer todo lo posible por mantener las empresas, pues este tema mercantil podría suponer una incidencia muy relevante en estas empresas. Además, en casos en los que las pérdidas podrían estar cubiertas con financiación que se está poniendo en funcionamiento en el mercado, financiación ICO y financiación de otro tipo. Es decir, que esta caída de liquidez, estando cubierta por financiación, además avalada en un porcentaje relevante por el Estado, podríamos incurrir en causa de disolución. Lo comenté con Carlos y con otros compañeros del REFOR y dije, bueno, ¿y por qué no planteamos, del mismo modo que en el año 2008 se planteó aquella moratoria, si recordaréis todos los compañeros, de las inmobiliarias constructoras, de forma que los deterioros de las inmobiliarias no computaran a los solos efectos de determinar la causa de disolución? La pérdida es pérdida, por supuesto, pero esta pérdida originada en aquel momento, 2008, por los deterioros, no fuera tenida en cuenta a los efectos de causa de disolución. Pues siguiendo ese ejemplo, y no solo para deterioros, sino para el conjunto de las pérdidas que en el año 2020 seguro aparecerán, pues si recordarán los compañeros, presentamos, ¿verdad, Carlos?, una pregunta al presidente del ICAC, en la cual le pedíamos su opinión. Sabíamos que esto no es competencia del presidente del ICAC ni del ICAC, pero le pedíamos su opinión respecto de qué le podría parecer esta propuesta de que las pérdidas del año 2020 de alguna manera no computaran a los efectos de obligación de causa de disolución establecida en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, pues ¿cuál fue nuestra agradable sorpresa? Y así lo comunicamos al colectivo, que en el Real Decreto Ley 16, a los pocos días, yo no sé, Carlos, si es muy osado atribuirse algún mérito, pero, en fin, los tiempos fueron de esta manera, ¿verdad? Igual nadie me quita pensar que algo tuvo que ver. Algo ayudó. Algo ayudó. Quiero pensarlo, nadie me niega a ser así osado, ¿verdad? Pues lo he recogido. Y efectivamente, textualmente se dice que voy a leer, a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363, aprobado por el Real Decreto, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2010. Bueno, perfecto. Pues esto ya yo creo que, en fin, da un poco de oxígeno, ¿no? Yo tengo alguna duda de si no computa este ejercicio o no computa. Tampoco en el siguiente. Porque cuando llega el 21, ¿qué pasa? ¿Las metemos o no? Ahí está. Bueno, pero igual, ya llegará el 21. Yo tengo hasta mi optimismo enfermizo y mi falta de base jurídica. ¿Por qué no voy a entender que estas pérdidas no computan ahora ni nunca? No lo pone. Bueno, vamos a ver cómo se determina. De momento no computan en el 20, que es lo que nos interesa y es un poco por lo que esta pregunta que hace el compañero nos quiere decir. De hecho, Paco, tú hacías referencia al tema de la crisis 2008 y el impacto de los gastos de deterioro, que se aprobó para 2 ejercicios inicialmente en 2008 y llegó hasta el 2014. Por tanto, más de 2 prórrogas hubo. Más de 2 prórrogas, primero de 2 en 2 años y después de 1 en 1 hasta el 2014. Perfecto. Bueno, también aprovecho para recordar a los compañeros que, de todas formas, cuando hablamos de disolución obligatoria
por acumulación de pérdidas o de reducción obligatoria de capital, el importe del patrimonio neto a estos efectos no es el que se obtiene directamente de las cuentas anuales, sino que hay que leerse el artículo 36 del Código de Comercio, porque ahí hay una serie de ajustes. Sí, incluso la resolución del ICAC de operaciones societarias del año 19 daba fue una resolución muy acertada, en la que nos consta por el ICA, por Juan Manuel Pérez Iglesias y ahora por María Surrea, donde se trabajó muchísimo para dar un poco respuesta a la cantidad de efectos que tiene la normativa mercantil en la contable, a efecto de determinar efectivamente el capital, el patrimonio, perdón, que debe tenerse en cuenta a efectos de causa de disolución. También sabemos que están los préstamos participativos, que figuran en el pasivo corriente o no corriente, pero computan también como patrimonio neto a los solos efectos de causa de disolución, etcétera, etcétera. Correcto, ¿eh? Muy bien. Paco, otro tema que nos plantean, y aunque Carlos ya lo ha comentado, es el tema de los hechos posteriores, de cómo recoger en las cuentas anuales del 2019, si es que hay que recogerlo, en el informe de gestión, diría yo también, este impacto del estado de alarma. Muy bien. Bueno, yo aquí voy a tratar de extenderme un poquito más, no demasiado, y si no me haces una seña o me interrumpes directamente, Martí, porque este es un tema que, como ha sido objeto de controversia, sí, cómo no, porque es que los temas contables son muchos de ellos muy de juicio, naturalmente, ¿no? Y luego, además, claro, esta norma de registro y valoración, número 23, que estaba ahí al final, ¿no? La última. Yo siempre me acuerdo cuando era estudiante que lo del final siempre te lo sabías peor, ¿no? Porque estudiabas lo que estaba al principio, en el centro y lo del final, bueno, esto no caerá, ¿no? Y luego siempre era lo que caía, ¿no? En los exámenes, ¿no? Si me permitís la broma, ¿no? Y es una norma, la última de ellas, la número 23, solo 3 párrafos. No hay mucho desarrollo por parte del ICAC del contenido de esta norma de registro y valoración sobre hechos posteriores al cierre del ejercicio. Y claro, es normal porque tampoco es previsible que hubiera cosas muy importantes que ocurrieran habitualmente entre fecha de cierre y fecha de formulación que requirieran un desarrollo mucho mayor. Podría ocurrir, pero en fin, es normal que no haya mucho desarrollo porque no tiene por qué estar previsto que los hechos sean muy relevantes en hechos posteriores. Pero caray, tenemos una pandemia, ¿no? Entre fecha de cierre y fecha de formulación, ¿no? Pues en fin, desde el punto de vista del tiempo en el que se ha producido. Claro, por lo tanto, pues surgen dudas, ¿no? Surgen dudas de cómo interpretar, no el COVID. El COVID, como sabemos, es un virus, es un tema sanitario. Evidentemente, el COVID no produce ningún devengo, como he llegado a escuchar, no es ninguna transacción. No, es un escenario lamentabilísimo en el ámbito de la salud, como consecuencia del cual se generan unas consecuencias económicas. Y son estas consecuencias económicas las que tenemos que analizar cómo impactan en las cuentas anuales. Del 20, Carlos lo ha explicado muy bien, pues irán impactando como vayan impactando. Pero claro, y del 19, ahí está, norma de registro y valoración de hechos posteriores. Bien, ¿qué dice la norma? Me voy a referir a la norma y también a la NIC 10, como Carlos ha comentado. ¿Por qué? Claro, ya sabemos todos que las normas internacionales se adaptaron, no adoptaron al Plan General de Contabilidad y por lo tanto son un marco de referencia, no de obligado cumplimiento. Pero también es lógico que en un escenario como el actual, en el que el desarrollo de esta norma es escaso, pues yo creo que es razonable y sensato en estos y otros temas acudir a la fuente, que es a la NIC. ¿Qué dice la norma 23 de hechos posteriores al cierre del ejercicio? Bien, un hecho posterior, según dice el plan, es un hecho que pone de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio. Condiciones que existían al cierre del ejercicio. Bien, esta terminología utilizada en castellano, pues es una terminología traída de la traducción que se hace de la NIC, pero que en mi opinión no acaba de dar pie a ser comprendida de forma adecuada. Condiciones que existían al cierre. A mí me gusta más decir, pero a mí, para entenderlo más no por criticar ni mucho menos la traducción de nadie, sino que esto se podría decir como que un hecho posterior es aquel que suministra evidencia adicional de las circunstancias que afectaban a los activos y pasivos. Creo que es más comprensible. Es decir, un hecho posterior es aquel
que suministra evidencia adicional de circunstancias, enfatizaré, que ya existían al cierre del ejercicio. Esto es un hecho posterior, de lo que luego hablaré, tipo 1, que supone ajuste y también supone revelación en la memoria. Y en cambio, aquellos hechos posteriores, que por supuesto ocurran entre fecha de cierre y fecha de formulación, que no se refieran a condiciones que existían al cierre, dicho de otra manera, que no respondan a condiciones que existían en los activos y los pasivos al cierre del ejercicio, estos hechos posteriores son hechos posteriores de tipo 2, como bien decía Carlos, lo normal, los referidos al COVID, que tengan la relevancia suficiente para que las notas correspondientes se advierta del hecho y en la medida de lo posible se cuantifique el efecto y en caso de no poder ser cuantificado se explique el motivo por el cual no ha sido cuantificado. Pero es esencial, en mi opinión, reflexionar sobre el concepto condiciones que existían al cierre, circunstancias que afectaban a los activos y pasivos al cierre del ejercicio. De forma que si lo que ocurre posteriormente está relacionado con esas condiciones previas, entonces tipo 1, ajuste y revelación. Y si no, es tipo 2. La NIC 10, a la que, como Carlos bien decía, animo a los compañeros a leer, es una NIC que es antigua, la última versión es del año 2005, viene actualizándose, pero propone ejemplos muy claros donde nos ayuda aún más a comprender qué hechos son estos que afectan a condiciones que ya existían y qué hechos son, por contrario, aquellos que no afectan a condiciones que existían al cierre del ejercicio. Hay varios ejemplos, como he dicho que no quiero ser muy extenso en la respuesta, no hablaré de todos, aunque me gustaría, porque cada uno tiene su miga, ¿no? Respecto de hechos de tipo 1, es decir, aquellos que afectaban a condiciones que existían antes del cierre del ejercicio, bueno, pues un caso muy fácil, muy claro, la resolución de un litigio judicial. Evidentemente que existiera ya el cierre, claro, el desenlace de este litigio judicial conocido entre fecha de cierre y fecha de formulación, naturalmente que afecta no solo a la cuantía, sino incluso al propio registro. Podemos tener algún criterio pensando que no es pasivo y nos damos cuenta de que sí que era pasivo. Podemos incluso concretar el desenlace e incluso quitarlo de la contingencia porque ya no es contingencia. Esto afecta, por supuesto. Otro ejemplo claro es el tema de los deterioros de activos, básicamente de activos corrientes de clientes, para entendernos. Un ejemplo clásico, ¿eh? Es decir, conocemos que un cliente ha entrado en concurso entre cierre y formulación y siempre hemos sabido que esa circunstancia es un hecho posterior de tipo 1 y debemos de considerar este hecho a los efectos de contabilizar el deterioro. Pero cuidado, solamente, dice el ANIC, cuando el hecho del concurso sea una confirmación del deterioro crediticio que el cliente ya tenía al cierre. Si no, no. Y en esto hay un ejemplo perfecto en una resolución del ICAP de la ya derogada por la 560 NIA de la resolución de la norma técnica de hechos posteriores del año 2003, evidentemente ya derogada por la NIA 560, pero y ahora el compañero que pregunta hace referencia a esto, pero ahí se hacía una reflexión contable y ponía justamente este ejemplo el ICAC y decía, de acuerdo, el concurso de un cliente acaecido en hecho posterior, consecuencia de la confirmación de un deterioro que ya existía al cierre, vuelvo a condiciones preexistentes, deterioro. Ahora bien, si el concurso se debe a hechos que han acaecido posteriormente al cierre, por ejemplo, poníamos, pues mi cliente ha prestado un concurso porque se ha incendiado su empresa. Ha tenido un tema de fuerza mayor que no existía. Este cliente presenta concurso, pero como ese concurso es como consecuencia de un incendio que ha ocurrido, por ejemplo, en marzo, ese deterioro no se considera a los efectos de tipo 1, es decir, a los efectos del activo que consta en el balance de situación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Más circunstancias que nos preguntan los compañeros. Valor en uso. Como sabemos, a efectos de deterioro, el valor recuperable es el mayor del valor razonable y el valor en uso. Y como también sabemos, el valor en uso es el valor actual de la estimación de flujos de caja que la empresa va a obtener en el futuro.
todos, a nadie se nos escapa que estos flujos de caja eran unos a 31 de diciembre y serán otros, desgraciadamente menores, si tenemos en consideración la caída en ingresos y en beneficios de los meses, ojalá que no muchos años, ojalá que tampoco demasiados siguientes. La pregunta es, ¿la determinación de este valor en uso considerando los flujos de caja nuevos a partir de COVID afectan o no al deterioro de ese activo? Bueno, pues en nuestra opinión la respuesta es no, por dos motivos. Uno, por lo mismo, porque este valor en uso se está estableciendo en función de condiciones que no existían al cierre. Son condiciones nuevas. Y el hecho posterior tipo 1, perdonadme compañeros que insista en el argumento, son condiciones que deben de existir con anterioridad, no con posterioridad. Por lo tanto, ese hecho es un hecho de tipo 2. A más, como decimos en nuestra querida Cataluña, tenemos un ejemplo expreso en el ANIC 10 de hecho posterior que es tipo 2, que no afecta, que no supone ajuste. Y leo textualmente, que un ejemplo de hecho posterior al final del ejercicio sobre el que se informa que no implica ajuste es la reducción del valor razonable de las inversiones. La NIC dice expresamente que la reducción del valor razonable conocida entre fecha de cierre y fecha de formulación es una reducción que no afecta, no ajusta, es tipo 2, no afecta a la valoración de los activos al cierre del ejercicio. Por lo tanto, creo que la conclusión es, en fin, no nos cabe, de verdad, en fin, todo es opinable y por supuesto que respetamos cualquier opinión. Pero si ya la NIC nos dice que el valor razonable, como hermano del valor en uso, a efecto de determinar el valor recuperable, no es tipo 2, perdón, no es tipo 1, pues el valor en uso, por los dos argumentos, tanto por el argumento de su hermandad con el valor razonable, como el argumento de que son condiciones que se ponen de manifiesto con posterioridad al cierre, son hechos que no deberían de afectar al deterioro de los activos al cierre del ejercicio. Hay más ejemplos, me he extendido quizás demasiado, ya me disculparéis, pero en fin, existencias también, en fin, hay muchos ejemplos, los pondremos por escrito, pero en principio nuestra opinión, por concluir, Martí y compañeros, es que estos hechos referidos al COVID se han producido con posterioridad al cierre. Hablo siempre, por supuesto, de empresas que cierran al 31 de diciembre. Claro, si ya no metemos, como con Carlos hemos hablado, cierres en enero, cierres en febrero, claro, aquí ya... Yo quería hablar, Paco, un poco de lo que creo que es importante, ¿no? Para que nos des tu opinión, porque el problema, todos sabemos que esto es hecho de tipo 2, ¿no? Pero el problema es que hay muchas compañías que cierran en enero, que cierran en febrero, otras que cierran en marzo. También puede ser que tengamos que emitir estados financieros intermedios, pero que si serán a junio, pues ya tienen el COVID. Pero no es tan claro las compañías que cierran en enero y febrero, y lo que sí que es tan claro, y yo voy a decir un poco qué están diciendo en algunos países, lo que dicen, y por ejemplo, el Instituto de Chartered Accountants de England and Wales está diciendo, señores, el COVID es hecho tipo 2 para el cierre del 19, pero oiga, a partir de cierres posteriores han de evaluar cada caso. Es decir, puede ser que unos estados financieros, dependiendo del caso, cerrados en enero, tenga que impactar, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Alemán de Contadores Públicos dice, señores, en enero y febrero ustedes miren, pero lo que sí que es seguro y un poco la tendencia general es que al 31 de marzo esto sí que tiene que contemplarse. Lo que no es tan seguro es qué pasa en enero y en febrero si hay un cierre, que hay muchos casos de estos. Os quiero recordar que muchas compañías que tienen la campaña de Navidad, ya sea vinícolas y tal, cierran posteriormente cuando han recogido las devoluciones, ¿no? Entonces, en estos casos es una problemática. ¿Te acuerdas, Paco, que se la pregunté al presidente del ICAC y me dijo exactamente, oye, aquí no hay fecha? Cada caso marcará la fecha. Lo que sí que parece que está claro, y no sé si será tu opinión, es que un estado a 31 de marzo tiene que tener el COVID dentro como cuadrado.
Sin ninguna duda, Carlos. Es más, el presidente del ICAT, también recordarás tú y los compañeros que asistieron en aquella webinar, para empresas españolas sin proyección internacional, digamos, para cuentas individuales españolas, ponía el día del estado de alarma, el 14 de marzo. Sí. Bueno, desde un punto de vista objetivo es un criterio razonable. Antes de tal, habría sospechas, habría un marco en el que pasan cosas, pero las empresas, ¿cuándo han empezado a caer de forma estrepitosa desde el punto de vista de su actividad? El día que ustedes le dijeron, cerramos, el 14 de marzo, pues esto es perfecto. Es verdad que otras compañías de ámbito más internacional pues pueden tener un criterio distinto y es perfectamente posible y razonable y defendible. Bueno, has hablado de empresas que cierran en enero, referidas a aquellas que tienen una actividad intensa en Navidades, el textil. Bueno, la gran empresa textil en España cierra el 31 de enero. Yo me he leído la nota posterior de esta empresa textil internacional, que todos sabemos de cuál hablamos, ¿no? Y hace un juego ahí un poco curioso, ¿no? Porque ahí dice que desde enero ya había casos, dice, la nota, la tengo delante, la nota 32 de esta compañía, de esta gran compañía tan querida por todos, ¿no? Ya existía el COVID en enero en China, ya había casos, no solamente en China, sino en otros países. Y esta situación se ha ido agravando hasta el punto de que la OMS declaró el estado de la pandemia el 11 de marzo. Pero la nota 32 de esta compañía hace referencia a los dos hechos, al de enero y al de marzo. En mi opinión, ¿para qué? En mi opinión, ya siento, en fin, puedo opinar, las cuentas de las empresas son públicas y por lo tanto opinables sobre ellas, ¿no? Porque para ellos el deterioro que registran de existencias no es un hecho posterior de una situación, es un tipo 1. ¿Por qué? Porque ellos entienden que en enero, en sus cuentas, además de ámbito internacional, donde no es España y todo el mundo, el COVID ya era un hecho que estaba teniendo ocasión al 31 de enero. Es un tema de juicio empresarial de los administradores perfectamente legítimo. ¿Cómo no? Esto en una empresa española, no sé, en un restaurante de Zaragoza, por poner un ejemplo, perdóname el localismo, pues claro, pues es más complicado que las que cierren en enero, pues le digan que el COVID les pudiera afectar. Bueno, a su criterio, yo creo que es más complejo, pero evidentemente, como tú bien dices, Carlos, es un tema de análisis de casos y por lo tanto es juicio de cada entidad. Cuanto más, y en marzo, por supuesto, Carlos, en marzo, por supuesto, en marzo ya tenemos caída de ingresos, tenemos expectativas futuras en marzo, por supuesto. Febrero es más relativo, depende de las empresas. Quizás una española, bueno, pues pueda perfectamente entender que es un hecho posterior. Pero yo quería, aunque todos tenemos claro ahora que es tipo 2, creedme, no ha estado tan claro. De hecho, las preguntas de los compañeros iban por ahí. He enfatizado en el tema de tipo 1, tipo 2, no porque sea un poco mi decisión, sino porque las dos preguntas a las que se refería iban por ahí. Era un poco de ¿qué tipo es esto? ¿Tipo 1 o tipo 2? Incluso un compañero ponía en relación el principio de prudencia, ¿verdad?, respecto de la aplicación de la norma 23. Los principios son los principios, pero a los cuales se responde con la aplicación de las normas de registro y valoración. Y por mucho que tengamos bien hecho el presente, el principio de prudencia, yo no puedo llevar a un ejercicio posterior un gasto que es de ese ejercicio, perdón, no puedo llevar a un ejercicio anterior un gasto que es de un ejercicio posterior en aplicación de la norma 23 y de la NIC 10. Claramente. Sí. Y luego, Paco, perdóname que también depende que el COVID no es una cosa única que se produce, que por ejemplo Inditex igual ha registrado los efectos que tenía previsibles en enero, que igual tiene más el año siguiente. Y si una empresa cierra en febrero, tendrá la obligación y considera que el COVID le impacta, por ejemplo, registrará aquellos efectos que se den en esa fecha y puede ser que otros efectos se den más tarde y no los tenga que registrar. O sea que este tema para el año que viene es donde surge la verdadera complejidad. Y sobre todo para el trabajo de los auditores y de los gestores, que evaluar los impactos. Este año nos hemos salido, Paco, diciendo que no es posible, dadas las incertidumbres, evaluar los impactos. Pero oye, a partir de ahora hay que evaluar los impactos. Y esto va a ser complejo desde el punto de vista contable. Correcto. Fíjate, y Martín, nada, un minuto para poner en la mesa un tema que algún compañero, hablando de esta compañía de Inditex, que efectivamente refleja un deterioro de existencias. Un poco, además, en la nota de hechos posteriores nos recuerda que lo hace en función de la NIC 2, que es existencias, y la NIC 10 de hechos posteriores. La NIC 2, ¿por qué? Porque como sabemos en la NIC y sabemos en la norma de registro y número 10,
hemos de atender al valor neto realizable. Claro, evidentemente, si nosotros tenemos un valor neto realizable inferior al que consta en libros, inferior al de coste de adquisición, tenemos que deteriorar. Claro que sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué pesa más? ¿El análisis del valor neto realizable que me obliga a la norma de registración número 10? ¿O la norma de registración 23 que me dice que si vuelvo a repetir, que si las condiciones no existían tal? En mi opinión, la última, la 23. Porque cuando yo analizo la norma de registro y valoración 10 de valor neto realizable, ¿yo qué hago? Es analizar la recuperabilidad de mis existencias con el valor al 31 de diciembre. Si analizo la recuperabilidad con el valor posterior, es un hecho posterior. Y vuelta entonces a analizar si esta caída en precios es debida a la evolución normal del mercado, existían las condiciones, o es debido a una circunstancia novedosa acaecida en el ejercicio del derecho posterior, que es el caso. Pongamos que las existencias las tengo que poner más baratas, vuelvo al famoso ejemplo manido de que se han quemado o se han manchado, o yo qué sé, una circunstancia, digo el incendio, ¿verdad? Por el ejemplo de la liquidez. Bueno, pues si yo liquido mis existencias por un hecho acaecido en el 2020, en este caso, y que no tenía ninguna ocurrencia en el 19, es un hecho posterior y por lo tanto es tipo 2, no existían las condiciones. Paco, una cuestión aquí. ¿En un caso extremo se deberían de reformular las cuentas? Bueno, esto también yo lo he visto en caso extremo, evidentemente. Caso extremo, sí. En un caso extremo, Emilio, de tipo 2. Sí. De tipo 2, claro. Hombre, si entendemos, por supuesto, bien decía Carlos, ha hecho muy bien en recordarlo, el impacto, permíteme una cosa que ya nos suponemos todo, el impacto en empresa en funcionamiento. Ahí, por supuesto. Esto está claro, ¿no? Y si es solamente por las notas de base de presentación, nota 2, o nota del final, nota de hechos posteriores, si entendemos que la información de estas dos notas son de una relevancia significativa a los efectos de la comprensión de las cuentas, claro que sí. Yo en mi comunidad autónoma lo he visto. En fin, las cuentas son públicas, pero prefiero no dar nombres, pero he visto efectivamente como cuentas que se han reformulado para volver a expresar de forma adecuada la memoria y revelar esta información referida al COVID. Luego, en casos extremos, en casos que se entiendan, no sé si extremos o no, pero desde luego perfectamente podría ser necesario esa reformulación, claro que sí. De hecho, Paco, acordaos de que se publicó un comunicado conjunto del Colegio de Registrados de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que después se incorporó al Real Decreto 8/2020, donde, entre otras cosas, también se recogía el posible cambio en la aplicación de resultados, claro, que está recogido en la memoria. Así es, exacto. Es un motivo. Muchos de los motivos de reformulación han ido por ahí. Correcto. Pero también podría ser, pues que no se hubiera recogido ninguna nota referida al hecho posterior y, se entendiera pues que esta circunstancia debe de recogerse con más fuerza en la memoria y por qué no la reformulación, Emilio. Mi respuesta es claro que cabría, en los casos que se entienda necesario, por supuesto. De hecho, Paco, la siguiente pregunta que se refería a la memoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2019, ¿qué información mínima debía recoger? Más o menos ya has dado respuesta en ella. Yo, en todo caso, sí que añadiría, si te parece, la información que debe incluir el informe de gestión. Pues, por supuesto. Exacto. Pues eso, el estado de información no financiera, claro que sí, dentro ya, como sabemos, fuera de cuentas anuales. Yo sí que esta pregunta la quiero aprovechar para animar a los compañeros a meterse en las páginas web de ECE y de REA, porque ahí desde el Consejo hemos enviado a los compañeros unas propuestas, unas sugerencias de redacción de las notas 2 y de las notas 10 en caso de abreviada y 22 en caso de manera normal, y para que este ejercicio de redacción pues esté ya un poco sugerido y ayudado por la corporación. Las redacciones que se proponen son absolutamente oportunas, en mi opinión, evidentemente aplicables a cada caso en concreto, pero os animo a que cuando tengáis que redactar, como así Carlos recomienda, y yo también, que raro será la memoria que no recoja las notas oportunas referidas al COVID, pues a efectos de los términos de redacción, acudáis a nuestras páginas web y ahí tenéis unas propuestas de redacción, en mi opinión, muy oportunas. No olvidemos que hay que tratar de cuantificar. Como será difícil, pues expliquemos por qué no cuantifiquemos. Pero no hagamos un artículo de prensa sobre el COVID y no concluyamos. Cuidado con esto, ¿de acuerdo?
pero si no se puede cuantificar el efecto, pues dígase que no se puede cuantificar, se expresa, ¿verdad? Pero no nos quedemos con la, en fin, con la nota de prensa, ¿verdad? Porque eso ya un poco lo conocemos todos, que es el COVID y qué está suponiendo, ¿eh? Muy bien, Paco. Antes de continuar, aprovecho porque hay compañeros que han introducido cuestiones a través del apartado de preguntas y respuestas, pero el acto estaba organizado de tal manera que las preguntas se tenían que recibir anticipadamente, porque si no, esto podía alargarse eternamente. De todas formas, les he estado dando un vistazo y creo que más o menos ya se han ido contestando muchas cosas. Evidentemente hay gente que entra mucho en el detalle y esto en un acto de este tipo es imposible dar respuesta. A mí me quedan dos preguntas, Paco, y una hace referencia al tema de la posibilidad de provisionar, ¿no? En concreto, dice, en el supuesto de una sociedad que cierra el ejercicio a 31 de diciembre del 19, ¿es obligatorio, pregunta, dotar provisión cuando a finales de marzo del 2020 todavía no se ha hecho un ERTE, pero ya notas bajada en el pedido de tus clientes? Yo creo que en parte ya lo hemos respondido, pero... Sí. Yo animo a los compañeros a coger la NIC 10 y va a ser raro no encontrar, pues mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ejemplos de hecho posterior de tipo 2, del que no procede ajuste como es este. La definición de pasivo sabemos que es obligaciones actuales, consecuencias surgidas de hechos pasados y que supondrán un desembolso de recursos en el futuro pues para su cancelación. Al 31 de diciembre, el hecho posterior pone de manifiesto una circunstancia que existía, una condición que existía al cierre. No. Por lo tanto, ese hecho posterior es claramente de tipo 2, porque si el ERTE hubiera sido comunicado en diciembre, si las condiciones que originaban el ERTE se hubieran originado antes del 31 de diciembre, entonces sí, pero como todas las circunstancias del ERTE, la comunicación y la propia génesis de la necesidad desgraciada de asumir esos costes consecuencia de la reducción de plantilla, pues no son de las que requieren ajuste en pasivo. Es decir, si es cuestionable, Martí, el deterioro de activos, que para mí no lo es, aún más, en mi opinión, es el reconocimiento de pasivos. Correcto, estamos de acuerdo. Que no procede, claro. Voy a cogerte un guante tuyo y otro que me lanzó Carlos respecto a nuestro registro economistas contables, respecto a las preguntas que bien decías, lamento no poder contestar, pero hacerla a economistas contables. Muchos sois de este registro nuestro, por lo tanto, pues usad este servicio. Y si alguno resulta que no lo es, pues seguro que a partir de hoy se va a animar sabiendo que la inscripción son mis famosos 25 euros al año, que Carlos siempre bromeamos de... Efectivamente, Paco, ahora es el momento. Es como tengo un poco también de esto, ¿no? En fin, pues yo creo que las preguntas que no hayan quedado respondidas, pues por favor, animaros a hacerlas al Consejo y, por supuesto, Salvador Marín, que es el coordinador, el presidente de la cátedra DEC de Economistas Contables, ha preparado junto con su equipo un documento que hemos lanzado hace un par de días, no sé si alguno habéis tenido ya ocasión de verlo, me imagino que sí, que es un resumen de las 250 consultas que desde ECE se han respondido a los compañeros que las han formulado. Es un documento fantástico que con la ayuda de Salvador, con la ayuda y la dirección de Salvador, pues lo hemos realizado y ahí tenéis una prueba de qué consultas se han ido realizando en el tiempo y que hemos ido contestando. Por lo tanto, seguimos añadiendo estas consultas, las que nos hagáis haciendo y encantado en responderlas. Efectivamente, y además es el volumen 2. Exactamente. Entonces, por las preguntas COVID ya abordaremos el volumen 3. Muy bien. La última pregunta, Paco, es muy concreta. Dice, ¿la exoneración total o en parte de las cuotas de la Seguridad Social, prevista en el artículo 24 del Real Decreto 8/2020, se debe contabilizar de alguna manera especial? Eso es. Es una buena pregunta porque antes me he referido al principio con la presentación a una pregunta que me han hecho desde el REAF y estamos trabajando sobre ella, que es en aquellas circunstancias donde se deja de pagar no porque no haya obligación, sino porque es otro quien se hace cargo de esta obligación de pago, hay una suerte de gasto de ingreso.
Por ejemplo, tenemos un ejemplo claro en la formación tripartita, ¿verdad? Que paga la empresa, pero luego le es subvencionada en las cotizaciones del mes en el que se presentan. El REA me pregunta algo muy interesante respecto de los costes del aval en las operaciones de ICO. Hay ocasiones que ese coste del aval puede que lo asuma la propia entidad financiera, ¿eh? Si eso fuera así, hay que ver el caso, porque si lo asume, bien, si luego me lo repercute en los intereses que me está cobrando, ya no. Pero si ahí hubiera una suerte de asunción de ese coste del aval por parte de la entidad, ahí también habría una suerte de gasto de aval y de subvención, de legado que me da la entidad financiera. En este ámbito es donde se sitúa la pregunta de este compañero. Como sabemos, esto se está refiriendo a los casos de ERTE por fuerza mayor, donde, según se decía en el Real Decreto Ley 8, se establece la exoneración, enfatizo este término, la exoneración de las cuotas patronales de la Seguridad Social de aquellos trabajadores afectados a ERTE por fuerza mayor. ¿Correcto? No hay cuota patronal. La pregunta es, oiga, ¿y esta no cuota patronal es gasto por un lado e ingreso por otro? ¿O sencillamente es que no es gasto? Bueno, pues la respuesta a esta consulta está en el análisis jurídico del término exoneración. El término exoneración es la ausencia de la responsabilidad de pago por aquel que tuviera obligación a ello. Por lo tanto, si es una exoneración, no hay una suerte de gasto de ingresos, sino sencillamente no hay gasto. Hay una exención, como tenemos bonificaciones en las cotizaciones referidas a trabajadores con minusvalías o trabajadores con cierta edad u otras circunstancias de exenciones donde la instancia digamos que determina el impuesto o el tributo entiende que por las circunstancias que concurren no hay impuesto, no hay coste, no hay cotización, hay exoneración. Por lo tanto, no hay una suerte de gasto de ingresos, sino sencillamente no hay gasto. Muy bien, bueno, pues perdona un momento, Emilio, antes de que cierres. Preguntan también dónde se puede encontrar este recopilatorio. Pues entrando en la... Bueno, mismo, Paco. Lo vamos a desarrollar, está en desarrollo. No, me refiero creo que se refiere al de las 250 preguntas. Bueno, lo hemos lanzado desde la página web de Economistas Contables. Si el compañero pertenece a nuestro registro, pues se ha comunicado hace unos días. Sí, esta semana. En caso de que no pertenezca, pues insistir, animo a ello. Y si no fuera así, quizás, no sé si está abierto o no, tampoco habría mayor inconveniente, pero en fin, en principio lo hemos lanzado desde nuestro registro de Economistas Contables, ¿vale? Muy bien, entonces, Emilio, si quieres... Sí, yo, de nuevo, la satisfacción de este acto, yo creo que se han aclarado muchas dudas que había en cuanto a auditoría y contabilidad. Y ya para finalizarlo, una pregunta que yo creo que ya es un clásico en estos webinars y va dirigida al presidente de REA, Carlos. ¿Hay alguna novedad respecto al reglamento? Es decir, el COVID ha paralizado, supongo, la formulación legislativa. ¿Tú sabes alguna novedad respecto al reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas? No, yo creo que el presidente del ICAC lo dijo en la reunión que tuvimos, como el reglamento estaba muy bien enfocado para poderse llevar al Consejo de Estado, pero esta situación del estado de alarma, como comprenderé que se está legislando con decretos ley cada día, lo que no, esto no es un asunto prioritario. Entonces, lo que nos vino a transmitir, a mí me lo transmitió personalmente, pero también lo transmitió en público en ese webinar, es decir, no esperéis que haya reglamento, vamos, ni en verano. Yo creo que el reglamento, como mucho, yo creo que estará para el año que viene. En este año va a ser imposible porque para poderlo tramitar este año tendría que enviarse a Consejo de Estado por septiembre, octubre, y yo no lo veo posible, con lo que no creo que es un asunto que sea prioritario desde el punto de vista de los políticos. Entonces estaremos un tiempo más sin reglamento. ¿Esto nos gusta? No. Pero imagínate la de regulaciones pendientes que hay para todos los sectores. Nosotros tenemos un reglamento, que es el anterior, que es un reglamento que no se adapta a nuestra ley, y que el reglamento yo creo que nos ayudaría a interpretar, que es de lo que se tratan los reglamentos, a interpretar pues aquellos huecos, aquellos vacíos o las faltas o a interpretar las cosas que surgen duras de la ley, ¿no?
pero no lo esperemos en breve. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias al Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.